En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo identificar un brick azul y a cómo solucionarlo. Lo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla es mi propia consola, a la cual la he generado un brick azul de manera intencionada, ¿de acuerdo? Si ahora mismo intento encender mi consola, ahora mismo está sin tarjeta SD para que veáis que no es un fallo de los archivos de la misma, sino un fallo de la propia consola. La pantalla directamente aparecerá en azul. No tendremos acceso al home, ni al Luma, ni al modo de 9, ni al modo recovery, ¿vale? Este escenario ocurrirá sin tarjeta SD o con tarjeta SD, ¿de acuerdo? Lo que nos está queriendo indicar este error es que nuestra NAND, ya sea virtual o física, y ahora aclararé esto, está dañada, ¿vale? O está ilegible. A nivel de software, ¿vale? Esa NAND virtual se ha podido corromper, se ha podido modificar, se ha podido intentar incluso instalar otra NAND de otra consola y entonces, claro, el sistema ha dicho, uy, esto no es mío, y se ha bloqueado literalmente, ¿vale? Ahora, a nivel físico, pues hombre, a lo mejor tu consola pues se ha dado un golpe, se ha mojado y también puede presentar este fallo. ¿Será solucionable la vía software para arreglar la vía hardware? Es decir, ¿podremos mediante este proceso o este vídeo arreglar errores de hardware? Pues no. Si después de este proceso seguimos con el mismo escenario, tendrás que llevarla a un técnico para que mire sus piececitas. Así pues, si tu escenario resulta ser de software, es decir, el archivo NAND se ha dañado, la solución es mediante NTR boot, es decir, precisaremos sí o sí de una R4 flasheada o preflasheada, recordando que actualmente hay tiendas que las venden ya así, o sea, ya preflasheadas, que directamente la compras, la metes en el cartucho, haces el pulpo con los botones, que lo haremos adelante, y con ello ya tendremos acceso a Good Mode 9. Si por lo que sea pues no consigues una R4 preflasheada, precisarás de una R4 normal y precisarás de otra consola funcional, ya sea modelo 3DS o modelo Nintendo DSi, ¿de acuerdo? Con el fin de poder flashearla. No te va a servir de me he comprado una R4 normal y corriente en Amazon y no me funciona, claro, porque la R4 no ha pasado por el taller, ¿vale? No ha pasado por el proceso que debería de pasar. Así pues, con todo esto aclarado, el primer paso será acudir a nuestro querido ordenador para la descarga de los archivos. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. No obstante, os tenéis que fijar, y bien, en el paquete que vais a descargar, y este dependerá de vuestro modelo de consola. En mi caso, como es una consola New 2DS, he descargado el paquete de New 2DS. Así pues, para los que por error descarguen un paquete incompatible con su modelo, no os preocupéis, he modificado el script para que sirva de bloqueo. Es decir, si ahora mismo yo he descargado el modelo All y al ejecutar el script, pues no me lo va a permitir, sino que me va a decir, oye, estás intentando instalar un sistema en un modelo incompatible. Así pues, el script no va a permitir que nada mal ocurra en nuestra consola, más allá del propio brick azul que ya tiene, ¿de acuerdo? A continuación, y una vez hayamos descargado los archivos, tendremos que introducir nuestra tarjeta SD en el ordenador, y la cual debe de estar totalmente vacía, ¿de acuerdo? No tiene que haber ningún archivo en su interior, y además recomiendo que no supere los 32 GB. Estos procesos y más los de resurrección es aconsejable que no se superen, pues eso, los 32 GB. Una vez aclarado esto, tendremos que abrir el paquete WinRAR y todos y cada uno de los archivos tendremos que introducirlos en la raíz de nuestra tarjeta SD. Finalizada la transferencia de los archivos y antes de acudir a nuestra consola, me gustaría enseñaros dos imágenes. En esta ocasión son dos usuarios que,
tras haber realizado el proceso de Lazarus, es decir, el proceso de la resurrección, su consola no llega al home, ¿de acuerdo? Se queda en este menú donde el circulito o el cuadrado este azul gira, 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 pero jamás va a llegar al home. Esta imagen es de otro usuario, de otra consola, que le está ocurriendo lo mismo. En estos escenarios lo que yo recomiendo son 3 vías. La primera, volver a descargar los archivos, volver a dejar la tarjeta SD vacía y volver a ejecutar el script. Punto 2, ponerla a cargar, que a lo mejor de aquí a un día ha logrado avanzar la barra azul, ¿vale? Y 3, y la más importante, acudir a un técnico. Es así. ¿Por qué? Porque a lo mejor sigue siendo un fallo de hardware, pero que el software esté 100% funcional, pero es el hardware el que le está bloqueando el acceso, ¿de acuerdo? Así pues, dejemos cargándola, volvamos a hacer el script y llevarla a un técnico en último lugar. De nuevo en la consola, lo primero que vamos a hacer es introducir la tarjeta SD en su ranura y la R4 ya flasheada en la ranura de cartuchos. ¿Con esto estaría todo? No, chicos. Nos faltará posicionar un imán de nevera. Actualmente estaréis viendo en pantalla una imagen con los distintos modelos y dónde tenemos que posicionar el imán. Recordando que los modelos de Nintendo All 2DS solamente tienen que activar el botón Sleep y una vez que lleguen al menú de Home, pues directamente lo desactivan. Así pues, el botón más o menos es orientativo, ¿de acuerdo? Si habéis visualizado el vídeo de Black Lazarus, es decir, el del brick negro, veréis que yo posicionaba el imán en una posición y al final lo tuve que posicionar en uno de los laterales. Vamos a intentar hacerlo ahora en esta consola. De acuerdo, chicos, ya tenemos posicionado el imán, la R4, la tarjeta SD y nos faltará la combinación de botones. Sigue siendo la misma que cualquier proceso NTR, es decir, hay que pulsar el botón X, el botón Start y el botón Select. X, Select, Start y una vez al Power. Vale, me acaba de volver a salir la pantalla azul, es decir, el imán no me está siendo reconocido, al menos aquí. Ya sabéis que lo vamos a intentar probar en esta posición. Ahí parece ya que me lo ha reconocido. Voy a quitar las manos. Ahí estamos en Good Mode 9. Una vez dentro de Good Mode 9, lo primero que nos va a preguntar es el idioma que queremos seleccionar para el propio Good Mode 9. En este caso voy a elegir el español. En este menú simplemente tendremos que darle al botón de la casita, acudir a las opciones de Script, seleccionar el archivo que hayamos metido, ya sea de modelo All o modelo New, en mi caso era la New 2DS, y aquí nos volverá a preguntar sobre el idioma, pero no se refiere al idioma de Good Mode 9, sino al idioma de Luma. Es decir, si ahora mismo quisieras tener Luma en francés, podrías tenerlo. No obstante, en mi caso voy a seguir eligiendo la opción de español. Y aquí me dice la escritura en Sysnan está bloqueada, con lo cual tendré que hacer una combinación de botones. Voy a subirle un momento el brillo para poder ver. Y al darle al botón A, lo primero que me va a salir es un diagnóstico de mi consola. Es decir, me va a decir que pertenece a la familia de Nintendo 3DS, los 8 archivos necesarios están dentro de la tarjeta SD, para los modelos All son 7, ¿de acuerdo? Y bueno, pues me recomienda sobre todo que ponga el cargador de la luz en la consola. Así pues, vamos a hacerle caso a la advertencia
Vamos a ponerle el cargador. Y ya con todo esto, simplemente tendremos que pulsarle el botón A. Y ahí estará haciéndose el proceso. Una vez finalizado el script, simplemente nos va a decir proceso finalizado, te amo Quelonio. Al darle al botón A, nos va a llevar al menú de Luma. Aquí, como podéis comprobar, nos pone arranque desde tarjeta SD y lo único que tendremos que seleccionar es la opción de Splash, el cual tenemos que ponerle en después. Tendremos que ir a la opción de guardar y salir. Y ahora sí saldrá el splash de seguridad y nuestra consola comenzará a reiniciarse. Como he dicho antes, si por algún casual se quedase en esta pantalla, ¿vale? No avanzase jamás de los jamases, tendremos que hacer los 3 pasos. El primero, volver a hacer el proceso. El segundo, mantener el cable de carga. Y el tercero, si ya hemos desistido, la tendremos que llevar a un técnico, pues podría ser un fallo de hardware. Y aunque el software lo hayamos revivido, el hardware sigue fallando. Aquí lo tendríamos todo, chicos. Y con esto, chicos, pues habremos revivido una consola con brick azul. Y bueno, chicos, con estos sencillos pasos habremos terminado el proceso de hoy. Espero de verdad que os sea útil, que tengáis siempre vuestra consola a la última y simplemente recordaros que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa y de la WIDE a vuestra disposición. Hasta más veces.